Bueno, en este video voy a hablar sobre la crioterapia, pero más específicamente voy a hablar de una de las técnicas de aplicación de la crioterapia, que es el criomasaje. Pero antes de explicar más a fondo en qué consiste el criomasaje y pues hablar de especificidades que son importantes sobre su aplicación, voy a hablar sobre la crioterapia. Entonces, pues primero, ¿qué es la crioterapia? Pues la crioterapia es el conjunto de métodos, técnicas y procedimientos en los que se utiliza el frío como terapia o como medio terapéutico. Y bueno, ¿por qué utilizar el frío o por qué utilizar entonces la crioterapia pues como terapia? Bueno, pues principalmente por los efectos fisiológicos que va a generar en nuestro cuerpo. ¿Qué efectos fisiológicos? Pues por ejemplo, cuando nosotros exponemos nuestro cuerpo al frío o cuando nosotros aplicamos frío a nuestro cuerpo, se produce una disminución en nuestra temperatura corporal y por ende también una disminución en nuestros tejidos musculares. Esto pues va a desencadenar a su vez una serie de procesos fisiológicos que van a ser favorables para el tratamiento de ciertas afecciones, enfermedades, problemas, lesiones, traumatismos, heridas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando disminuye la temperatura corporal también, ¿no? O sea, cuando disminuye la temperatura de nuestro tejido muscular, sucede un fenómeno que se conoce como vasoconstricción. Cuando la vasoconstricción sucede, lo que pasa es que el tejido muscular liso de nuestras articulaciones y venas se contrae. Entonces esto hace que el torrente del flujo sanguíneo disminuya en nuestro cuerpo, ¿no? O sea, es decir, la sangre va a correr con mucho menos potencia de lo que lo hace normalmente. Además, otro de los efectos fisiológicos que produce el frío, que produce la crioterapia en nuestro cuerpo, pues va a ser un efecto analgésico y un efecto antiinflamatorio. Como analgésico, bueno, va a ayudar a combatir procesos de dolor, antiinflamatorio, por ejemplo, que yo me caigo y me lastimo la muñeca, entonces, digamos, se me inflama la muñeca, ¿no? Entonces yo aplico crioterapia, yo aplico frío y entonces me va a ayudar a desinflamar esa lesión en mi cuerpo. Bueno, esto también nos conlleva a hablar de las indicaciones. Cuando nosotros hablamos de indicaciones para cualquier procedimiento en general, nos referimos a para qué pacientes está recomendada esta terapia que vamos a aplicar. En este caso, pues, la crioterapia, ¿no? Entonces, para quienes sí está indicada la crioterapia, sobre todo, como ya dijimos, por sus efectos antiinflamatorios y analgésicos, pues se recomienda su uso para tratamientos, sobre todo de tratamiento y de disminución del dolor, así como también para pues procesos de cicatrización y también para aumentar la elasticidad articular. Y bueno, más específicamente para quienes está indicado, para personas con artritis, con osteoartritis, con fibromialgias, con problemas reumáticos, pero no con problemas reumáticos ya muy graves. O sea, esto lo veremos un poco más adelante en las recomendaciones, pero no se recomienda para personas con problemas reumáticos graves. Para quienes también se recomienda, bueno, se recomienda sobre todo para lesiones, ¿no? O sea, como para lesiones musculares, como del tipo luxación, esguinces, contracturas, y sobre todo se recomienda su aplicación pues en momentos cercanos, ¿no? A que ocurrió pues este tipo de trauma o este tipo de lesión, ¿no? Se recomienda su aplicación en un momento pues no tan lejano, ¿no? Se recomienda su aplicación pues si no de una forma inmediata, sí de una forma, o sea, que no haya pasado mucho tiempo, ¿no? Cuando la lesión aún es reciente. También se recomienda, por ejemplo, cuando hay un desgaste muscular o cuando hubo un sobreesfuerzo muscular, también se recomienda la crioterapia para este tipo de situaciones. Cuando también se recomienda el uso de la crioterapia o la aplicación de la crioterapia, bueno, se recomienda también para atletas. ¿Por qué para atletas? Bueno, se recomienda para atletas antes de comenzar el ejercicio porque, como ya dijimos, el fenómeno de vasoconstricción va a hacer pues que los músculos lisos en nuestras articulaciones y venas se contraigan. Y entonces, una vez que nosotros ya dejamos de exponer nuestro cuerpo al frío, entonces lo que va a suceder es que va a ocurrir un fenómeno contrario, ¿no? O sea, de la contracción. Ahora,
va a haber una dilatación y entonces la sangre va a correr con mucho más fuerza, con mucho más potencia, y entonces esto va a aumentar el rendimiento físico de la persona. Por eso es que se recomienda para atletas antes de hacer ejercicio. También se recomienda en casos, por ejemplo, de tratamiento de peso, ¿no? Cuando una persona quiere bajar de peso, pues se recomienda para quemar calorías, para adelgazamiento. Se recomienda también pues para tratar, por ejemplo, varices, para tratar también como reafirmante en problemas de celulitis. También se utiliza como tratamiento antiedad o antienvejecimiento. Y también se recomienda su uso, por ejemplo, en casos de ansiedad, estrés, depresión y pues insomnio. También se recomienda el empleo de la crioterapia. Ahora esto nos conlleva también a las contraindicaciones, es decir, con contraindicaciones nos referimos para quienes no indicamos este tipo de terapia. Para quienes no se indica la crioterapia, bueno, pues por ejemplo para personas que en general se encuentren en un estado grave de salud, ¿no? Para personas que presenten problemas cardiovasculares, para personas con enfermedad de Raynaud, para personas con pues que presenten sobre todo además digamos algún tipo de reacción secundaria ante el frío, ¿no? Como alergia ante el frío o que no sean muy tolerantes al frío. Tampoco se recomienda pues para personas que estén siendo sometidas a un tratamiento renal. Para ese tipo de personas no se recomienda la crioterapia. Ahora vamos a hablar de precauciones. Con precauciones nos referimos, bueno, si en contraindicaciones nos referimos, no, para estas personas no se indica, en precauciones pues nos referimos, o sea, si decimos, bueno, no se recomienda, pero no con uno definitivo. Por ejemplo, como mencionaba anteriormente, para personas con problemas reumáticos ya muy graves, pues no se recomienda, ¿no? De preferencia no se recomienda. También, sobre todo, para mujeres embarazadas durante el primer trimestre del embarazo, es decir, hay que tener un especial cuidado del primer al tercer mes de embarazo y sobre todo no se debe aplicar ninguna técnica de crioterapia ni en la zona del vientre, ni en la zona torácica, ni en la zona lumbar. Y aún así hay que tener cuidado, porque aunque se aplicara en alguna extremidad por el fenómeno de vasoconstricción que ocurre en el cuerpo, pues esto puede provocar efectos secundarios que conlleven a un aborto, ¿no? Entonces, por eso no se recomienda en mujeres embarazadas y sobre todo en este periodo, en el primer trimestre de embarazo. También no se recomienda para personas que estén atravesando por un proceso oncológico o que tengan cáncer en las primeras fases del cáncer, no se recomienda. Sin embargo, para personas que ya están en un estado terminal de cáncer, pues sí se acepta que la persona pues pueda ser sometida a algún tratamiento con crioterapia, pues porque como ya dijimos, la crioterapia tiene un efecto analgésico a nivel fisiológico y entonces esto va a ayudar a sobrellevar de una mejor manera pues a la persona que esté en bueno, va a ayudar a la persona, ¿no? A sobrellevar su dolor físico, a la persona que ya esté atravesando pues una fase terminal de cáncer. Bueno, y ahora pues ya que hablamos de las indicaciones, contraindicaciones y recomendaciones, otra recomendación es no aplicar a niños, sobre todo a niños menores de 12 años y que no estén bajo la supervisión de algún adulto, que no estén en compañía de algún tutor. Ahora, bueno, ahora sí, ya que hablamos de indicaciones, contraindicaciones y recomendaciones, también es importante decir que antes de aplicar cualquier terapia del tipo que sea, en este caso pues va a ser la crioterapia, va a ser el criomasaje, pues siempre se debe hacer una revisión previa del historial médico de la persona, ¿no? Del historial clínico y médico de la persona y sobre todo una evaluación o un examen físico del paciente. ¿Por qué? Porque pues nosotros tenemos que tener la plena seguridad de que vamos a emplear un procedimiento que es apto y que es adecuado para nuestro paciente. Tenemos que tener la seguridad de que le vamos a generar un bien y no de que le vamos a generar pues digamos un daño o alguna reacción secundaria que pueda desencadenar en algo más grave para nuestro paciente. Bueno, cuando nosotros hablamos de criomasaje, pues nos referimos, la aplicación de criomasaje pues va a ser con un cubo de hielo a forma de paleta, ¿no? O sea, un hielo en forma de paleta. ¿Por qué? Pues porque esto va a facilitar la aplicación tanto para el paciente como para el terapeuta que la aplique.
porque pues así se puede agarrar y entonces así el terapeuta no tiene que agarrar de una forma directa el hielo y pues no se le va a resbalar, ¿no? Va a ser de una forma mucho más fácil su aplicación. También otra cosa importante antes de que nosotros apliquemos a algún paciente la técnica de criomasaje, bueno, hay que hacerle, nosotros tenemos que tener plena conciencia y hacerle saber sobre todo al paciente antes de iniciar nuestra sesión de criomasaje que se trata de una aplicación de hielo directo sobre la piel, ¿no? O sea, sobre la zona, sobre la parte del cuerpo donde tenemos el malestar, donde tenemos la herida, donde tenemos el traumatismo, donde tenemos la lesión, va a ser una forma de aplicación directa. ¿Por qué se debe de explicar esto? Bueno, pues porque también nosotros debemos decirle a nuestro paciente y explicarle que no debe asustarse, que va a haber una serie de constantes que se presentan en las personas a nivel fisiológico cuando se aplica el hielo directo sobre la piel. Estas constantes pues van a ser, por ejemplo, que puede presentar entumecimiento en la zona, va a presentar enrojecimiento, quizá también va a presentar pues comezón, una serie de malestar de comezón, como una especie de urticaria, picazón, y también puede presentar ardor y hasta quemazón, ¿no? Y nosotros debemos pues hacerle saber al paciente que pues esto es normal, ¿no? Cuando nosotros aplicamos el hielo directo sobre la piel, esto pues va a ser normal. Sin embargo, también nosotros debemos estar todo el tiempo monitoreando y preguntándole a nuestro paciente cómo se siente, ¿no? Y por ejemplo, si este malestar continúa e incluso empeora, pues entonces después de 5 minutos, si nosotros vemos que no hay un avance y que al contrario está causándole un mayor malestar a nuestro paciente, entonces debemos parar, ¿no? Debemos parar y entonces buscar otro método, otra terapia para nuestro paciente de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo también pues al tipo de malestar y de padecimiento que él está presentando. Bueno, ahora sí, pues vamos a comenzar con la aplicación del criomasaje. Entonces, pues también es importante decir que para la aplicación de la técnica de criomasaje, pues vamos a emplear un método que se conoce como RICE. De acuerdo con el RICE, pues si una lesión ocurre en alguna extremidad superior, es decir, los brazos, o inferior, es decir, las piernas, pues debe de haber un reposo total en la zona de la lesión de incluso hasta 2 semanas. Y bueno, también es importante que al momento de aplicar el hielo sobre la lesión, pues coloquemos la parte de nuestro cuerpo que está lastimada a unos 45 grados. Esto nos dice el método RICE, ¿no? ¿Por qué 45 grados? Porque así va a haber, por ejemplo, yo no estoy lesionada de este brazo, pero bueno, voy a simular que sí. Entonces yo tengo así mi brazo, ¿no? Y entonces lo voy a elevar a unos 45 grados porque de esta forma se va a aumentar, bueno, va a haber un mayor, un mayor torrente sanguíneo, ¿no? O sea, se va a mejorar, digamos, como el flujo de sangre. Otra cosa que nos dice el método RICE también es que, bueno, nosotros vamos a empezar a aplicar pues el hielo sobre nuestra herida, ¿no? Yo lo estoy elevando. Va a ser de una forma distal a proximal. Esto quiere decir que va a ser de abajo hacia arriba y va a ser en forma circular. En forma circular, y luego una vez que ya estemos arriba va a ser hacia abajo, ¿no? O sea, lo vamos a regresar. De arriba hacia abajo, digo de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, ¿no? Va a ser de esta manera. Entonces, pues así vamos a ir aplicando. También el método RICE nos dice que debemos pues ejercer cierta presión, ¿no? Sobre la parte donde estamos aplicando el criomasaje, pero pues no una presión exagerada que lastime a nuestro paciente, sino pues nosotros debemos de ir concientizando pues que no debe ser tan fuerte, que no debemos lastimar al paciente. También de acuerdo con el método RICE, pues debemos tener en cuenta que esta aplicación de hielo sobre la piel es una aplicación superficial que no va más allá, va de entre 1 centímetro a 1.5 centímetros, no va más allá de 1.5 centímetros, ¿no? Entonces, pues va a ser una penetración, digamos, superficial del frío, pues en la zona donde lo estamos aplicando. También debemos tomar en cuenta que esto va a variar de acuerdo a la complexión de la persona, es decir, ¿por qué en la complexión? Porque en una persona que es más delgada, pues el efecto va a ser más inmediato. Porque en una persona que es más robusta va a ser un poco más tardado. Bueno, porque si la persona es más robusta y presenta un mayor índice de grasa corporal, esto pues va a hacer que el efecto que se produzca en la zona pues sea un poco más tardado. Además, otra cosa que también
hay que tomar en cuenta es que la aplicación del criomasaje va a ser más o menos de entre unos 10 a unos 15 minutos y puede ser en una sola aplicación de 10 o 15 minutos o puede ser en 2 aplicaciones, es decir, nuestra primera aplicación sería de 5 minutos y nuestra segunda aplicación, o sea, sería una aplicación de 5 minutos, se dejaría descansar y después sería una aplicación de 10 minutos. También hay que tener en cuenta que hay cierta bibliografía que nos dice que en vez de 45 grados, la zona debe estar elevada a unos 60 o 65 grados, pero pues no se recomienda porque al elevarlo, pues nosotros activaríamos nuestro sistema linfático. El sistema linfático es el que se encarga de drenar pues la sangre de nuestro cuerpo, ¿no? Es decir, de drenar todos los desechos que transporta la sangre. Entonces, si nosotros activamos el sistema linfático, pues lo que puede pasar es que pues la sangre se vea, digamos, obstruida y entonces los desechos con ella y entonces pues eso nos generaría problemas. Y pues básicamente en eso, digamos que consiste el criomasaje. Y pues sí, básicamente.